in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. That is the reason. Y esa es la razón We sing. que vemos. That is the reason we are Es here. la razón por qué estamos aquí. That we might please Him Podamos agradarle a Él, who has rescued us, que nos ha rescatado, called us, llamado, received us recibido with such love, con tanto amor and kept us. y guardado. It's the reason why. Es la razón sing. por qué cantamos, Why we exalt your name. por qué exaltamos tu nombre. Oh, let it never become, Oh, que nunca se vuelva, let it never become que jamás se vuelva. songs from our lips, Solo canciones de nuestros labios, but let it be the pero que songs sea canciones from our heart. de nuestro corazón. That our praises Que nuestras alabanzas may be heard, because you hear sean that which oídas, comes from the heart. porque tú oyes lo que viene del corazón y no de la boca. So may the songs, Así que may las our praise, canciones, nuestra may our alabanza, words, may our nuestras prayers palabras, nuestras oraciones, let them rise que before se eleven your holy delante presence. de tu santa presencia. Let your spirit make Que tu them worthy espíritu of your las presence. haga dignas de ser oídas en tu presencia. Let your blood Que tu sangre cleanse them, so our words can go through that veil lávelas, así las palabras puedan pasar por el velo and arise que se eleven to join the saints, para unirse con los angels, santos y ángeles as they worship and praise the Most al High. alabar y adorar al más altísimo. Let them be a sound Que sean un sonido of pleasure to heaven, que plazca los cielos. to hear these chosen ones Escuchar que estos escogidos come before you. vienen delante de ti. Thank you for the privilege Gracias por el privilegio of coming to Zion, de venir a Sion, the city of God. la ciudad de Dios. Thank you for the privilege of joining the Gracias church por el privilegio de unirse con la iglesia in extolling your name. en exaltar tu nombre. So let it be a sweet Así sound, que sea un dulce sonido, a sound of love, un sonido de amor, mercy, of grace, misericordia, gracia, of cleansing limpieza before the throne of ante el grace. trono de gracia. So take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound
Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I'd like to ask Ed if he would Quisiera pedirle come a and share with Ed us Brown si quisiera venir y compartir lovely con testimony. nosotros un hermoso testimonio God's grace, de la gracia de Dios mercy. y misericordia. But I don't know how to Bueno, yo no sé cómo tell you all this. decirle todo esto, la manera que comenzó, así que comenzaré en el principio. Yo tuve un sueño el martes, desperté temprano, muy temprano, porque me acuesto temprano, y tuve un sueño que había esta casa, era una linda casa, tenía lindas cosas, pero en esta parte donde yo estaba parado, había una vieja casa como solía vivir cuando era niño. Estaba allí María y mi hermano mayor, y estaba allí, se estaba hundiendo, como que se estaba hundiendo en el barro. Y cuando estaba cerca de la casa linda, estábamos bien. Pero entonces de repente todo que yo tenía comenzó a desaparecer. Y yo estaba en la parte de atrás de un auto rojo. Y el hombre en el asiento de adelante se dio vuelta y me miró y dijo, yo soy un mensajero de Dios. Y yo dije, pero ellos están en el barro, necesito ayudarles a salir de mi hermano. Y él me cerró las dos puertas con llave y puso su mano en mi corazón, me tocó y dijo, yo tengo un mensaje de Dios, tengo que tocar tu corazón para que sea hacia Dios. Tu mente debe aclararse para que tu corazón se ponga bien con Dios, porque si no te vas a hundir en el barro. Y este hombre comenzó, de repente estaba parado y empecé a gritar y me desperté llorando emocionalmente, como un niño que empieza a llorar y lloriquear. Y comenzó a irse y dije, no te vayas, quédate, háblame, Dios está tratando de decirme algo aquí, te necesito. Y me desperté llorando, muy emocionado. Y no podía parar de llorar. Yo fui al baño llorando, volví a María, mi esposa, y me dijo, ¿qué te pasa? No te puedo decir, Dios está obrando mi corazón. Me he alejado de Dios, me estoy hundiendo en el barro. Yo tengo que arreglarme con Dios, tengo que arreglarme mi vida con Dios. Yo le pedí a Dios hoy, Señor, vengo a ti hoy, Señor Padre, quiero abrirme para que tú hagas lo que necesitas hacer hoy en mi vida. Enderézame en tu voluntad, Dios. Te pido que me ama como me amaste el otro día, que mandaste a ese hombre en mis sueños, para que sepa que estaba alejándome de ti. Yo sé que tú no me has dejado, que estás conmigo, y te doy gracias, Padre, por tu amor es tan fuerte. Y Señor, ayúdame a ser un mejor hombre. A todos aquí, todos en mi trabajo, mi esposa, todos alrededor, Señor. No quiero ser lo mismo como era. Me puse amargado y solitario y enojado con todo lo que estaba alrededor mío, pero quiero que tu amor esté conmigo para que no sea una mala persona más. En el nombre de Jesús te ruego. Gracias. ¿Cómo era eso? Que debo poner tu mente bien para que tu corazón... Tengo que sacar todo lo negativo, me dijo, de mi cabeza. No puedo pensar acerca del mundo que está alrededor, no puedo pensar sobre las noticias, no puedo tener malos pensamientos sobre la gente que me rodeas, ni tú, ni la iglesia, ni otros. Dios conoce mi mente, Él conoce mi corazón, Dios sabe todo, pero yo he tenido muchos pensamientos
de correr y no volver, alejarme de Dios. Pero yo quiero estar ahora con Dios. Yo necesito a Dios. Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Le doy gracias a Dios por eso. Y si yo he ofendido a alguno aquí, te pido por favor, perdónenme. Yo quiero volver a mi trabajo y decirle a estos muchachos, perdónenme. Tú, Ed, que me llamaste y no te contesté, perdón. Te voy a contestar la próxima vez que me llamas. You know, Jesus said, Sabes, Jesús dijo, Father, those of Padre, those that you have de given aquellos que me, tú me has dado, I have not lost yo no los he perdido, not one. ni uno de ellos. Praise the Lord. Alabado sea Dios. You know, many of those thoughts, as he was Sabes saying, mucho that de the esos thoughts we pensamientos, have, como él decía, los a lot of pensamientos que tenemos. aren't our thoughts. We're Muchos just no son repeating nuestros what we hear. pensamientos, solo repetimos lo que escuchamos. From those devils that Y aquellos wish diablos separate que us desean separarnos from the one that loves us. de aquel que nos ama. Yes, we all know about those thoughts. Sí, todos sabemos acerca de How we esos entertain them. pensamientos y cómo los How entretenemos. we let doubts and Cómo fears dejamos que come into our dudas y hearts. I've been temores there. entren en nuestro I wear corazón. the Yo he t-shirt. estado allí. Yes, Sí, but what mercy, what grace. pero qué misericordia, qué gracia. We might let go and want to let Quizás go, soltemos but he y will not. queramos que Él nos suelte, pero Él no nos va a For his soltar, love porque su amor It's so great. es tan grande. Oh, love that will not let me go. I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe. That in thine ocean depths its flow might richer, fuller be. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father, Gracias, Padre, that you have come que tú has venido to visit para visitar the house of Ed and Marie. la casa de Ed Both y su attacked. esposa Marie, ambos tan One in the atacados, heart and the mind, uno en el corazón Marie y in la the body, mente, y el otro which en affects el cuerpo, the emotions, que afecta thoughts. nuestras emociones, pensamientos. Thank you, Lord, Gracias, for that Señor, beautiful ray of sunshine que ese in the hermoso midst of these rayo de storms. sol en medio de las tormentas. Truly, you will not lose Ciertamente, not one. tú no of those perderás you have ni called. uno solo de los que son tuyos. Thank you, Lord. Y has llamado. Gracias, Señor, That it's not by might, by que no es por power, ejército, ni poder, man's ni words, fuerza, por las palabras de los but it's hombres, your Spirit pero es tu Espíritu that keeps us, upholds us, que nos warms guarda, us, nos lifts us up. sostiene, nos previene, nos eleva. Thank you, Lord. Así que gracias, Señor. I ask that you would also, Te pido que tú Visit Marie. también visites a su esposa this María special time, en este tiempo tan especial, that we might see her que face podamos also again. ver su rostro nuevamente. Because when one Porque cuando uno hurts in the church, it is se written, duele en la iglesia, está the whole escrito, body hurts. todo el cuerpo se duele. In ways we may not know or De understand manera que or quizás feel, no sepamos, ni conozcamos, ni sintamos, but each member pero cada miembro is so important to the es body. tan importante para el Thank you cuerpo. for Ed. Thank Gracias you for por Marie. Ed, gracias por María, Thank you for your tu lovely esposa, blessing gracias por tu bendito amor that visits us que in nos our need. visita en nuestras necesidades. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So I said I want to speak Quisiera hablar de un gran was a great misterio, mystery, lo que dijo Pablo, que era un gran misterio, the mystery of Christ, el His misterio love de for Cristo, the su church. amor por la iglesia. I'm speaking these past weeks about He estado hablando estas últimas love of semanas God, acerca del amor de the Dios, servant, the son, del sirviente, del love Hijo, of
the spirit of el adoption. amor del espíritu de adopción. So I'd like to speak about the Y love hoy of quisiera Christ hablar for the acerca del church, amor de Cristo por la before iglesia, that, pero antes de which, eso, I don't know if I'll get que there no or sé not si lograré hacerlo hoy, today, but I pero want us to first see what is quisiera que the primero church veamos qué es that la he so iglesia loves. de que Él tanto amó. We read Leemos, when we read the Bible, cuando it's very leemos la important. Biblia es muy So they taught me importante, in Bible así me school, enseñaron en la escuela the bíblica, law of the first la mention. ley de la primera mención. And that is when Y eso for the es first time cuando something por is la mentioned primera is very vez algo important. se menciona en la vida And it, Biblia es muy importante, It's a significant matter, porque es una cosa and it sort of guides muy or significada stages que our nos understanding guía in the nuestro future, even in the New entendimiento para el Testament, futuro, aún en el of Nuevo what he first Testamento, mentioned it in the de Old ese Testament tema que primero mencionó en el and the rest Antiguo of the Scriptures. Testamento y el resto de las So Escrituras. the first time Así que la primera vez that the word church que la palabra is iglesia even mentioned in the es entire aún Bible mencionado en toda la is Biblia, found in Matthew se encuentra en Mateo, chapter 16 capítulo and 16 verse y 18. versículo 18. When Jesus, speaking to Cuando Peter, Jesús, hablando a Pedro, after he made the declaration that he después que was él the hizo la Christ, the Son of the living declaración God, de que él era el Cristo, el Hijo and de Jesus Dios, said, verse y 18, Jesús dijo, versículo and 18, I say also unto y thee, también te thou digo art Peter, que tú eres Pedro, and upon this rock y sobre I esta will build roca my church, edificaré mi iglesia, and the gates y of las hell puertas del infierno shall not no prevail prevalecerán against it. contra ella. And it was this Y scripture fue esta escritura that was used que fue in usada order to para give justificar o dar backing of a scripture un for the respaldo doctrine de of the escrituras popes, para la doctrina de los to papas, say that he was para decir que él era, going to build his church iba a upon edificar Peter. su iglesia sobre That Peter Pedro, was that rock, que Pedro era esa piedra, and that the successors of Peter, y que los sucesores de Pedro, which would be the popes, que serían los papas, they would be the ellos serían rock upon which la the church is built. roca They sobre took la it cual upon se edifica themselves la to iglesia y lo control tomaron the sobre church sí that way. mismo para controlar a la iglesia de esa Interesting, manera. though, Es muy interesante, sin embargo, popes are not de like que los Peter papas because no Peter son como was Pedro married, porque Pedro estaba casado. and they come up with the celibacy. Y ellos empezaron So a it's sort pensar of del oxymoron celibato, there. It doesn't make así any que sense. no tiene sentido How do I know eso. Peter was married? ¿Cómo Because sé que God, Pedro estaba Jesus casado? healed his Porque mother-in-law. Jesús sanó a su You can't have a suegra. mother-in-law if you're No not puedes married. tener una suegra si no estás Anyway, casado. I digress, Sin embargo, as so many me times. salgo del tema como tantas veces lo hago. I will build my church. Yo edificaré The mi word iglesia. here La that palabra Jesus aquí que uses Jesús is usa ecclesia, es eclesia en griego, which means those that que have significa been aquellos que han called sido out. llamados afuera. A gathering of people that have Una been reunión called de gente out que han from sido their llamados homes desde sus hogares into a a public place algún lugar or private público place, an o assembly. privado, una asamblea. Ecclesia, ek in Eclesia, the Greek, ek, means to be significa called llamar out. hacia afuera. And klego, Y klesia clego means o clesia significa separated, be salir, distinguished. separarse o distinguido. So the church Así is que a la iglesia community es of una humans, comunidad of people de humanos, that de have been called by personas, de God gente que ha sido llamado por Dios with a specific con un fin end específico that distinguishes que los them and separates distingue them y as a people separa from the del rest of the resto de la world. gente. So Jesus said Así que of the Jesús church, dijo de la he iglesia, said, I will build dijo, it. yo voy a edificarla. So it's not men. Así que no Even son though los men build hombres, churches aunque and los hombres kingdoms on this earth, edifican he says, reinos no, e I will iglesias build en my esta church. tierra. Él dijo, no, yo edificaré Sometimes mi I wondered if iglesia. his Y a veces church me and pregunto our si church, su iglesia y nuestra what we iglesia, in the world lo que consider nosotros en el church, mundo consideramos is una even iglesia, compatible. es aún compatible. if all the forms and Si todas las doctrines and formas y denominations doctrinas and y all that are denominaciones y even a todo reflection eso, of what si his aún es church un is. reflejo de lo que es su iglesia. Because his is not an earthly Porque el church with suyo no es earthly una iglesia rulers and terrenal con earthly líderes things. terrenales, It's an eternal gobernantes ni church. cosas. Es una eterna iglesia. In Revelation
en that Apocalipsis, John the beloved had in que chapter 4, Juan 5 and tuvo verse en 9, Apocalipsis he 5:9, says that he él has dice, taken them from every los ha sacado tribe, every de tongue, todo linaje every y kindred, lengua, every cada people, every pueblo, nation. nación, And he has called them y los and ha given them llamado a cada uno a purpose, un a propósito, destiny. un destino. And the writer of Hebrews Y in el Hebrews escritor de 12:23 Hebreos, says, en Hebreos the 12:23 dice, a la general asamblea speaking general, about heaven, hablando del those cielo, that are in heaven, aquellos que están en los cielos. you have come to Mount Zion, Has venido al Monte to the Sión, general assembly and the a church. la asamblea general y a la of the iglesia de los primogénitos. So there's a church there. Así que hay una iglesia Of allí en those el that cielo, de have aquellos passed, que han pasado al those that otro died, lado, que han muerto, of those that were born first. aquellos que fueron primeros Now nacidos. it's interesting who Ahora was es interesante born first. pensar quién Those fue el that que were primero born after the nació, los que cross, nacieron después de la cruz, or all those that he o called todos out. aquellos que él llamó afuera. I'll get to that a little bit later. De eso hablaré un poquitito más tarde. The church of the firstborn, which are La iglesia de los written in heaven. primogénitos que están escritos en el cielo. To God, the judge of A all, Dios to el the juez de spirits of just todos y a made los perfect. espíritus de los justos hechos perfectos. In Acts chapter 7, verse En 38, Hechos it tells capítulo us 7:38 that the nos children dice of Israel que los hijos de Israel were called the eran llamados congregation la congregación in the wilderness, en el desierto, because they were called out porque ellos fueron llamados to afuera come out of de Egypt, salir de Egipto to get to a purpose y para and a llegar a un destiny, which was propósito y Canaan. destino que era Canaán. He called them out. Así que él So los they llamó were an afuera, así ecclesia. que They were ellos called eran out una ones. iglesia, Abraham, también when he unos was called to llamados. come out of Abraham, Ur, cuando fue he was a llamado a salir de called one. Ur, era un The llamado. prophets were called. Los profetas eran llamados. They were also the ecclesia. Eran So también la even those iglesia, before así que aún Jesus, aquellos maybe antes they're de the Cristo, firstborn. antes de Jesús, quizás ellos son Some, los primogénitos, no sé. Theologians say no, the Algunos firstborn were teólogos those dicen, no, los first that primogénitos fueron after the aquellos que cross. murieron después de la cruz, son But his primogénitos, church is up there. primer nacidos. Was Pero up la there iglesia already estaba ahí arriba quizás ya, when the writer of antes, Hebrews, which was cuando escribió el the first escritor de century, Hebreos en el primer siglo. wrote the book of Hebrews, already was a Escribió church up este there. libro, So the quizás firstborn ya were había already una up there. iglesia, así que ya estaban ahí los And we were primogénitos. added. Y nosotros Paul fuimos said we were agregados, Pablo grafted dijo, fuimos into that root, to engendrados that tree that a was aquella Israel. raíz de aquel árbol que era So the Israel. church has always Así que la been of those iglesia that he has called siempre and ha sido de separated. aquellos que él ha llamado y separado. And it's still there, and we Y join está todavía and have the allí y privilege nosotros because tenemos el privilegio de unirnos being a Gentiles, ellos, he called porque us and siendo loved us, gentiles Él nos called llamó us y nos to amó para be ir part of the church. y ser parte de la iglesia. He said, Jesus said, Él I dijo, will Jesús dijo, build yo my church. edificaré So mi the iglesia. church Así que la iglesia that he loved que and Él gave his amó life y dio for su vida por ella, is built not by es men. edificada no por hombres, It's built. sino by Jesus está edificada por Jesucristo. And he said, Y Él dijo, the gates of hell las puertas del will infierno not prevail no against it. prevalecerá en contra de ella. But he didn't say Pero no they wouldn't dijo try. que no intentarán. He said they won't prevail. Él dijo, no prevalecerán. And so constantly, Así que constantemente hell is el trying infierno está to intentando destroy the church. destruir la iglesia. From the very beginning, Desde el mismo the church principio, la has been the iglesia center of ha the sido el attack centro de los ataques Satan's armies. de Satanás He y first sus ejércitos. tried to Primeramente, destroy it by trató de destroying destruirlo people destruyendo a las personas that made the church. que componían la iglesia. So the church is people, Dijo, okay, la iglesia let's son persecute the personas, ones. bueno, We get rid of the people, persigamos we'll get rid y of the church. saquemos la gente de en medio y no tendremos más But una iglesia. persecution, Pero persecución, torture, tortura and death y did muerte not prevail. no impidió To the contrary, que la iglesia creciera, a lo with contrario. every drop of Con blood, cada gota the de tree sangre, grew. Just like I think el árbol it was Jefferson creció. that said, Fue, "The tree of creo, un liberty presidente de Estados Unidos, needs Jefferson, to que be dijo, watered el árbol with de blood libertad from time to necesita time ser regado con in el order not agua to de die." sangre de tanto en tanto Well, para no morir. Bueno, the tree of the church el árbol de has la been iglesia watered ha sido with much regada blood. con mucha sangre.
Mientras las puertas del infierno trataban de destruirlo, pero lejos de poder destruirlo, crecía aún más fuerte. Tanto que Roma fue llenada con cristianos, lo más que mataban, los más que se agregaban. Así que trató de destruir la iglesia desde adentro, con falsas doctrinas. Así que él hizo e inspiró personas que escriban cientos de cartas y aún evangelios, epístolas, que eran falsos. Eran escritos para destruir la iglesia por dentro. Las iglesias recibían cartas que decían, yo soy el apóstol Pablo. Claro, pensaban que sí lo era. Eran cartas de este discípulo, del otro discípulo apóstol. Había libros que fueron escritos exclusivamente para descarrilar y destruir la iglesia. Los nicolaitas, falsas cartas distribuidas para descarrilar la simple doctrina de la salvación. A medida que las personas pensaban si Jesús tenía un cuerpo realmente o no tenía un cuerpo, era un espíritu nada más. Tratando de descarrilar la doctrina que salvación era a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y algunos epístolas dijeron, no, Él no murió físicamente. Cuando eso no tuvo éxito, y pudieron continuamente examinar y ver cuál era falso y distinguirlo. Entonces la próxima cosa que hizo trató de infiltrarla con falsos cristianos, con cientos y miles de paganos e idólatras entre los romanos, que llenaban las iglesias a medida que se volvía popular en el tiempo de Constantino. Y los cristianos que habían sido torturados antes ahora eran oficiales de gobierno y a cargo de grandes cargos, así que se llenaron las iglesias diciendo, bueno, yo ahora quiero un edificio. Antes la iglesia se juntaba en las catacumbas cuando eran perseguidos, pero mayormente cuando no eran perseguidos eran la casa de las personas que se unían. Esa era la iglesia. Cuando el templo aún estaba en Jerusalén, la gente se juntaba en el templo en Jerusalén, o en cualquier edificio, cualquier lugar donde alguien abría su hogar. Esa era la iglesia. Pero ellos dijeron, no, hagamos que la iglesia sea un edificio. Entonces, ¿qué edificio edificaremos? ¿Cómo es un templo cristiano? Y los paganos dijeron, bueno, mira, debe ser lo mismo que nuestros templos a Zeus y la diosa Isis, y empezaron a edificar templos igualmente como la que ellos tenían. Y la iglesia se convirtió muy torcida en ese tiempo. Así que cuando eso no tuvo éxito, porque había suficientes personas que amaban a Dios, entonces trataron el ostracismo a los piedosos que tengan que salir del templo o reino terrenal de la iglesia y colocar a los hombres malvados, papas y obispos, para controlarlo y decirles que importante es ser obispos. Sí que la gente lo compraba, los ricos lo compraban, así que no eran los obispos gente religiosa, sino los que querían el poder dentro de la iglesia y lo compraban. Sí, la iglesia ha sido atacada durante siglos, pero él dijo, no prevalecerán. Aquí estamos 2000 años con todos los ataques del infierno en contra de la iglesia y todavía existe y está sana. ¿Por qué? Y nosotros somos solo como un consulado, porque la iglesia verdadera está arriba y la parte de la tierra, y un día vamos a ir y estar en la iglesia que es eterna y que está allí en la ciudad de Dios. Sí, la iglesia ha sido atacada, pero nunca ha sido prevalecida. Siempre, como a veces pareciera que ha sido totalmente destruida y quemada al suelo, literalmente. Y sin embargo, como el mitológica Fénix
of the Greek mythology. de la mitología griega, It has risen from que the se ha ashes. elevado y levantado again. y nacido de You know, nuevo de las the story of the cenizas. phoenix. ¿Sabes que la historia del Fénix, That the Greek picked it up in que mythology, los it griegos actually lo comes levantaron way y lo back hicieron there from su the Egyptians. mitología, It's pero very incluso interesting. viene desde los antiguos egipcios? The Es muy phoenix interesante. It's supposed to be El fénix a most beautiful, Era majestic bird supuestamente un majestuoso pájaro, creature una criatura, that pájaro, lived in que paradise. vivía en el paraíso. Es la historia una antigua. Paradise was a land of unimaginable Paraíso era una perfection tierra and de beauty. perfección y belleza imaginables, y se exist decía que somewhere existía en algún lugar beyond the brilliance más of the allá sun. del brillo del sol. And then Y the entonces beautiful phoenix el hermoso bird fénix, pájaro fénix, flew down voló abajo to the mortal world. hacia el mundo de los Left mortales. Dejó el Came and paraíso flew down to this world. y voló hasta este mundo. It was Y necessary entró a nuestro for that mundo. Y esto era beautiful creature necesario para que esta hermosa to leave criatura, paradise para que deje paraíso, in order to enter our world. para poder entrar en nuestro mundo. Then it says Entonces when it dice entered into que this cuando world, entró en este it began mundo, to sing empezó a cantar one of the most beautiful una de las más and haunting hermosas e melodies inquietantes ever known to melodías man. jamás conocidas por el hombre. When that bird creature Cuando from esa paradise would criatura open del its paraíso mouth, que men abrió would su stop, boca, los and be hombres paraban enthralled. So para perfect. escuchar y ser that llenos, even tocados. the sun god Y decía had to que el pause Dios and del listen sol tenía que to the parar sweet notes that incluso came from y his escuchar esas notas tan And then dulces que the salían de phoenix su began to boca. sing Entonces a el fénix farewell comenzó song. a cantar una canción de despedida. And then Y entonces the fire dice was la ignited historia, un by the very fuego God fue encendido por el a Dios spark mismo, from God. una chispa de Dios ignited a que fire. cayó del cielo y encendió un And the fuego. beautiful creature Y la hermosa criatura from paradise, fénix del the paraíso was burned estalló en into flames llamas y and fue died. quemado y murió. And you know what the story ¿Y continues sabes lo saying? que dice la historia? After Y 3 aún days, que después de 3 días, The new phoenix el nuevo creature fénix, criatura, rose from the resucitó ashes. de las cenizas. Interesting, isn't it? Interesante, ¿no? Way back there in many forms, Allí, even in en Egyptian muchas times, formas, the story en was la there. historia egipcia estaba allí aún antes de la Yes. mitología griega, sí. The church La iglesia never dies. nunca muere. It always will Siempre prevail. It'll be reborn in sobrevivirá, one way, se in renacerá another en una forma, en otra way. It forma, will triumph. triunfará. ¿Por qué? Because he loved the church. Porque él amó la iglesia. He gave his life for the Él dio church. He su said, "I will vida por build la it." iglesia y dijo, We'll yo la burn it down, edificaré. says the enemy. El diablo dice, el Build it enemigo again. dice, yo lo quemaré. Y él dice, lo edificaré It otra cannot vez. be No destroyed puede ser because it's up destruida there. porque está ahí arriba Look, en los the cielos. church Mira, la survived iglesia Judas. sobrevivió a Judas, Survived sobrevivió the fall of la Peter, caída de Pedro, the one that had el que been tenía given las the keys llaves of the del kingdom. reino Survived the de persecution of Jesús, Saul. sobrevivió la persecución de And has Saulo survived for y ha sobrevivido ages. por las edades, a pesar de las peleas, las divisiones entre teólogos, denominaciones, pastores y personas, peleando, discutiendo. Ha sobrevivido y sobrevivirá porque la iglesia, él dijo, mi iglesia. Perdón, personas, no es tu iglesia. Yo edificaré y es mía, mi iglesia. Y él guardará a su iglesia. Aquellos que son suyos, él guardará, como dije. Porque son suyos, no míos para guardar o cuidar. Si fuesen míos para cuidar, ¿en qué problema estaríamos? Yo digo muchas veces, soy un muy mal pastor, pero por el misterio, porque su iglesia
aún estamos aquí y Because sobrevivimos. Jesus said, Porque I will Jesús dijo, build. yo edificaré. And upon this rock, Y sobre esta again back in roca, Matthew nuevamente 16, de vuelta en Mateo 16, Thou art Peter, 18, and tú upon eres this rock I Pedro y will sobre build esta my roca church, edificaré mi iglesia. and the gates of Y las hell puertas del shall not infierno prevail no against it. prevalecerán contra ella. You are Peter. I'm sure you've Tú heard eres this Pedro, before. estoy seguro que tú escuchaste esto But the antes. words he used in Pero la Greek iglesia que él usó en griego are very interesting. son muy interesantes en He este used the versículo. word, Usó la palabra You are, and the tú Greek word eres Petros. y el griego Petros. Petros is a little Petros pebble, es una pequeña little piedrita, stone that you una take and piedrita skip on the water. que uno puede tirar You y are salta sobre las Petros, aguas. a Tú little eres stone. Petros, And una upon piedrita, this, y and he sobre didn't use esta Petros roca, again. y no usó Petros, He said, Petros otra upon vez this dijo, en Petra. esta Petra. Perhaps Quizás wasn't written there, but perhaps no fue he escrito allí, pero quizás signaled it himself. él estaba señalándose a sí Upon this mismo cuando Petra, dijo upon sobre this rock, esta Petra, cliff, esta roca, o sea, yo, sobre este great, peñón, huge rock, que es una cliff. inmensa Upon this rock, peñón de piedra sobre esta piedra. Claro, no había video para ver lo que él estaba haciendo cuando dijo esto, pero quizás sí se señalaba a sí mismo, porque usó otra palabra. No, Petros dijo Petra, sobre esta will I Petra, build my peñón, church. edificaré yo mi iglesia. It is his church. Es So su he used the iglesia. word Así que usó la palabra Petra. Petra. Now, very interesting. Ahora, muy interesante. Could it have been a Puede haber coincidence? sido una In coincidencia. the days, En los tiempos, of the en life los of días de Jesus, Jesús, en su vida even terrenal, before he was born, aún antes que él nació, Israel had been Israel invaded había and was sido governed invadido, and conquered by the conquistado Romans. y gobernado por los Roman armies, romanos they hated y them. los ejércitos romanos y los And odiaban. many times they Y tried- muchas they veces habían tried to intentado overturn superarlos a the los Roman romanos, invaders, overcome them. invasores, In the Maccabean wars echarlos before en las Jesus guerras was born, macabeas antes que nació Jesús. they fought. Sometimes Peleaban, they won, algunas veces tenían mostly unas they pequeñas lost. victorias, pero mayormente fueron there's a book derrotados. written Hay todo un libro written escritos in the acerca time de las of guerras Jesus about the macabeos. Maccabean wars. En los tiempos de Jesús Many times fue escrito, they pero tried muchas veces to make ellos guerrilla intentaron hacer guerrilla, Only to be defeated by guerra the de strong guerrilla, armies of solo Rome. ser destruidos, So Israel had that. derrotados por los That's ejércitos why fuertes the de disciples Roma. would Es por always eso say, que "Are los you gonna discípulos come and siempre free decían, us from the Jesús, Romans? ¿vas a venir y librarnos de los Invaders?" romanos, invasores? He said no. Y dijo, no. But that's what they wanted. It was all Pero close es to them. lo que ellos querían, porque estaba muy cercano a su vida, a su corazón. Pero There was a city había una ciudad that had caused que the había attention of llamado la all atención Israel. de toda Israel en este tiempo, It's a city porque era una ciudad that was right by Israel. Was what que today estaba is Jordan. cerca de Israel en lo que hoy es It Jordania. was a city that the Romans Era una had ciudad not que los romanos been no habían able to podido conquer. conquistar. Yes, incredible. Sí, Armies. increíble, con sus ejércitos. They conquered Israel, but they could not Conquistaron conquer a Israel, this pero city. no pudieron conquistar esta ciudad. It was the capital city Era la capital, of a la kingdom ciudad capital de un reino of the llamado Nabatenses. Nabataensas o and that Nabataenses. city was Y esa ciudad built fue about edificada 400 más o menos years 400 before años Jesus was born. antes que nació Jesús. And the city Esa flourished ciudad during the floreció lifetime of Jesus. durante la vida de Jesús, In the first en el century. primer siglo. And that famous Y su city, famosa the ciudad, structure with a la population estructura con that una peaked at población that que time alcanzó en el tiempo of de about Jesús 20,000 aproximadamente 20.000 inhabitants. habitantes, que era mucho para ese día. And the Roman Empire could Y el not. imperio romano no conquer pudo Why is conquistarla. that? ¿Por qué será? It still stands today. ¿Sabes que aún hoy está en pie? It's a great tourist Es attraction una gran in atracción Jordan. turística en called Jordania, Petra. se llama Petra. You've probably seen pictures of it, Estoy right? seguro que has visto fotos de esa Great ciudad tourist tan destination. tan importante, It's a ¿no? city Turísticamente. built Es una ciudad que inside está of a rock, edificada a dentro cliff. de una roca, de un peñón. And it was well known in Y era muy Jesus' time. conocida en la época de Jesús. Could it be
Puede ser that when Jesus said, I will que cuando build Jesús my dijo, church, yo edificaré mi iglesia, when he said Petra, cuando dijo he could have used Petra, another word. podía haber usado otra But I palabra. wonder if the Pero me people said, yeah, of pregunto si la course, persona dice, we claro, por understand. supuesto, You're ahora building it entendemos, tú inside estás of a edificando rock. dentro de la roca. Of course, Romans haven't Claro, been able los to prevail romanos against no it. pudieron Yeah, we prevalecer understand contra how the ella. gates of Sí, hell cannot prevail entendemos against cómo it. las puertas del You are infierno no building pueden it prevalecer in a porque rock tú lo estás edificando dentro de una roca that not even the Romans had que been ni los able to romanos habían conquer. podido It conquistarla. wasn't until, No fue let's see, after hasta the ver, destruction of después de la Jerusalem, destrucción de Jerusalén, and about 70 years y after unos Jesus 70 died, años después de la that cruz y la muerte de finally Jesús, que it finalmente lost its independence. perdió su But independencia. in Jesus' time, it Pero en was el tiempo de admired by Jesús everyone era admirado por todos, as the city in the como rock. la ciudad en la roca Jesus inconquistable. said, Y Jesús "Upon dijo, Petra sobre Petra will I build yo my church." edificaré mi iglesia. What an illustration to them. Qué ilustración para ellos. So was Jesus referring Así que fue to the Petra that we refiriéndose know, Jesús a la the city, Petra que conocemos, la ciudad en la roca, the city of people living in the la rock. ciudad de personas viviendo en And la the rooms roca, were carved y las inside of piedras that eran rock. excavadas dentro de esa The city roca, with aqueducts la ciudad que and tenía arqueductos all sorts of todos sources in the tipos middle of a de- trading route. y estaba en medio de Yes, the church. un lugar donde pasaban todas las caravanas The church, con Jesus mercaderías. La iglesia, dijo Jesús, is like es a como shining city una ciudad built on the top of a brillante, mountain, a hill. edificada sobre una that montaña, illuminates the un world. When monte Jesus que said, "You're ilumina the al mundo". light Cuando Jesús dijo, vosotros sois the la world, luz and a del city mundo, set on y a una hill ciudad cannot asentada sobre be una colina no se puede hidden. esconder. Mateo 5:14. Yes, that's what the church Sí, is. eso es lo que es la iglesia. As we sing in Christ, the solid rock Como I leemos en stand, Cristo, says la the hymn. piedra, That dice is el his church, himno, estoy impregnable. parada. Eso es su iglesia impregnable. The city Una ciudad that has a destiny. que tiene un destino. In Ephesians chapter 5, En verse Efesios 23, 5, versículo 23, is where Paul cuando finishes Pablo talking about the church finaliza and says hablando it's a acerca de la mystery. iglesia y dice, es un misterio. What is the church? What is the church ¿Qué es la for? iglesia? ¿Para Why qué did es la Jesus iglesia? love ¿Por the qué church? Jesús amó la iglesia? Why did Jesus come to ¿Por qué die? Jesús vino para morir? For unworthy people. Por gente For indigna, sinners such as por I. pecadores como yo, dijo Pablo. Unworthy. Indignos, Even prodigal sons. aún hijos pródigos, Or evil people. o Who lived gente in sin malvada and que hated vivió en God. pecado y odiaban a Dios. And yet Jesus Y sin died embargo on the cross Jesús murió en la cruz to call para a llamar sinner such as a los I. pecadores como yo. Oh, what love. Why? Oh, cuán amor. ¿Por Why qué? would he fill his church ¿Por qué with llenaría él unworthy con su ones? iglesia con gente indigna? Yes, if he would give his life Sí, for kings, si él for daría su princesses. vida por reyes o princesas I o could even príncipes, understand también entendería if he gave his life si él to diese su save vida para the salvar most rebellious al más of God's rebelde de creation, las which was criaturas Satan. I could creadas por understand Dios, que era that. Satanás. Or Eso an podría archangel. entenderlo. O aún para salvar un To arcángel. give Pero dar his son up to death to su vida a save morir para salvar Saul, a un Saúl, Peter, un Pedro, a sinner, un pecador, unworthy. indigno. Why would he choose? ¿Por qué Why escogería? would he call out? ¿Por qué llamaría a Paul wrote to salir, Corinthians, como Pablo not dijo a los many rich, corintios, not many no muchos wise. ricos, no muchos sabios, He has called the low things, pero ha llamado a las the cosas unworthy bajas e things, indignas? has he called. Ha llamado él. And I thank God for Y that. yo doy gracias a Dios por eso. For I could never O yo nunca podría aspire to be aspirar a ser seated in the last sentado pew of that church. en el último banco de esa iglesia. Él me escogió a mí. Chose me. Me escogió a mí. Why? ¿Por I qué? understand it's a mystery. No lo entiendo, es un misterio. Why? ¿Por qué? So let's go to Ephesians. Así que vamos a Efesios. Ephesians chapter 5.
Efesios capítulo in verse 5, 23. versículo 23. It seems like Pareciera he's que starting off with él está domestic trouble. empezando con problemas Telling a domésticos. husband, you have to Hablando del love your esposo, wife, tienes que amar a tu wife, you have to be esposa, subject to dice your a la esposa, husband. tienes que sujetarte a tu esposo, There's a pero twist. entonces You say, hey, hay un wait a cambio y minute. dice, epa, He's not talking about él no está domestic hablando things acerca here. de cosas domésticas, Wait. matrimonios, He's talking espera, something deep. él está hablando de algo más And he said, profundo. verse 23, Y for the dice versículo husband 23, is the porque el head marido of es the la wife. cabeza de la iglesia. You know, a lot of men are saying, yeah, see, Muchos wife, hombres I dicen, told you, I sí, told you. viste esposa, te dije, sujétate. But you know, Pero when a sabes, man does that, cuando un hombre hace eso, the wife la esposa plays guacamole. juega Know what that al is, juego Guacamole guacamole. is when your head, a head Es pops out of a machine, you cuando whack una it, cabeza se sube por un agujero y tú le pegas y se sube otra por otro lado y se lo pegas So, otra vez listen, y don't baja even esa try. cabeza, así que ni lo trates I'm the head of the de house. hacer. Boom. Yo soy I'm la the- cabeza, pum. I think- Yo soy la cabeza, pum, y te pegan sobre la cabeza hasta que Why bajes. is only the men laughing here? ¿Por qué solo los hombres se están riendo I aquí think hoy? I'm in trouble. I've waded Bueno, into the creo weeds que here. hoy estoy en problemas ahora. But see, he said the Pero husband ves, is the él head, dijo, or la was, esposa or es used to la be maybe at cabeza, that o time, quizás en ese before tiempo lo women's era, liberation and all antes that, de la when liberación they femenina. were- Quizás Let eran... me get out of the weeds. How Bueno, can I vamos get a out of salir this? de este tema. Okay, let's go back to Bueno, Ephesians. vamos a For the volver a husband is Efesios, the head of porque the el wife, marido even as es la Christ cabeza de is the Jesús, head of the church. como Oh, wait a Cristo, minute. así como He's not Cristo talking es la cabeza de la iglesia. about Espera un domestic momento, no situations. está hablando de situaciones trying to domésticas, illustrate that just está tratando as the de husband ilustrar is supposed como to be el the head marido es la of the cabeza house. de la mujer, So Christ así is the head Cristo es of la the cabeza church. de la iglesia. Here we see something amazing. Y aquí vemos algo maravilloso, Sure, you might think, well, okay, he gave his asombroso. life, well, it's his Bueno, tú dices, church. bueno, él dio su vida No, por says la iglesia, he- así que es la suya, es su Even iglesia. Christ is the head of the church, Lo dice, and así he como él is es la the cabeza de la savior iglesia, of the body. es el salvador del So the head cuerpo. is Así que la saving the cabeza body. está salvando al cuerpo. Therefore, verse 24, Por as the tanto, church is versículo subject, 24, así como la iglesia unto está Christ. sujeta a okay, Cristo, and here you guys, nuevamente aquí vosotros muchachos, you got to be subject to somebody. tienes que sujetarte a It's algo. not your wife has No to be es tu subject to you, esposa, and then tiene you, que oh, wait, sujetarte a I'm ti y King tú dices, George here. yo soy el rey Juan No, no, aquí. no, 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 no. Subject as we Sujeto are así subject to como Christ. nosotros So nos if we're sujetamos subject to a Cristo, Christ, así I que don't si know who nosotros decides that. estamos sujetos a Cristo, no sé quién But lo if we decide, then pero we si can nosotros say lo we're in the hacemos, right entonces position. nosotros podemos decir nosotros Let me get out estamos of en la here before I wade posición into the correcta. weeds again. Pero mejor salgo del tema otra vez. Therefore, as the church is Así que subject como unto la iglesia Christ, so sujeta a Cristo, así let the wives que be las unto mujeres their own estén husbands in sujetas a everything. sus propios I'm just maridos reading. en todo. Yo lo estoy leyendo nada It's in más. the Bible. Está en la Biblia. Okay? It's okay to read the Bible. Bueno, I'm está not bien opining leer la Biblia, no here. estoy opinando aquí, Okay, mujeres. let's continue. Bueno, continuemos. Husbands, Maridos, love your wives. amen a Yeah. sus esposas. Yo veo con las mujeres, dice, Love your yeah, wives. ama a sus esposas. Even as Christ, Así now here he también comes como again. Cristo. Y aquí Throws otra one vez lo thing and hace. you Te think tira he's una talking cosa y domestic piensa and que habla suddenly de cosa he doméstica y de changes and repente says, lo "Oh, cambia y he's talking dice, about something else." no, estoy hablando de otra cosa. Even Aún amar as Christ como loved the Cristo church amó a la iglesia and gave y se himself entregó a sí for it, misma por ella, that he might para que sanctify poder and santificarla y cleanse it purificarla with the washing en el of lavamiento water de la by the word, palabra, that he might de agua por la palabra, present para que él pueda it, presentársela the church, a la iglesia himself. a sí mismo, a glorious como una church, iglesia gloriosa not having que no tiene spot mancha or wrinkle ni arruga or any ni such nada thing, parecido, but that it should be holy sino and que without sea blemish. santa y sin I don't know mancha. when and how this is No going sé to happen. cuándo y cómo esto one sucederá, day, pero un día, Believe me, créeme, I will be yo seré spotless. sin mancha. I have a few wrinkles, Tengo algunas arrugas ya, but I'm going to be without a pero wrinkle yo seré sin arruga or any such thing. o ninguna tal I will cosa. be holy and without blemish. Seré santo y sin So he mancha. will present Así it que él sí unto himself presentará a sí mismo. as something very beautiful. Esto es algo muy hermoso. So Así que the church la iglesia
The church La iglesia will be the será bride la novia, la esposa of Christ. de Cristo. And he gave his life Y Él dio su in vida order to make it so. para poder hacerlo así, In order to make his church para poder one hacer day de su iglesia algún día perfect, perfecta, santa, spotless, sin beautiful. mancha, hermosa. It's a mystery. I don't know. Es un misterio, yo no sé. I don't know how it's No going sé to happen. Though cómo Paul said, "In the sucederá, twinkling of an aunque eye, Pablo believe me, dice, en el abrir y in an cerrar de ojos, instant, créeme, en un you'll be instante transformed, you serás won't be as transformado. you are. No será como eres ahora, You'll be like he is." serás como Él es. And John added, Y Juan "Don't look agregó, at what you are now, no mires a lo que es ahora, but when he's pero revealed, cuando you'll be Él just sea like revelado, tú serás igualmente, al igual que him." Él. La iglesia, The church, the bride la iglesia, of Christ. la esposa de 30, Cristo. Y versículo Back in 30, Ephesians 5. de vuelta en Efesios For 5, we porque nosotros are the members somos los of miembros his de body, su cuerpo, of his flesh, de su carne and of his y de sus bones. huesos. The church Por is eso his la body iglesia es su cuerpo here on earth. aquí en la tierra. Jesus is on earth Jesús está aquí en la in the tierra, church. en la iglesia. And the church is Y la filled with iglesia his spirit. está llena de su So it's espíritu. him Así que es in the Él church, en la iglesia, prevailing time prevaleciendo and time vez again, tras vez tras influencing the vez, world influenciando as al salt, mundo stopping como la sal, the putrefaction, deteniendo la as putrefacción, lights shining así como la in the luz darkness, brillando en las tinieblas, controlling controlando the forces of evil, las wanting fuerzas to de get ahead of their maldad time que quieres and do what they're not adelantarse de su supposed to do tiempo y till hacer lo next que year, no next deben hacer decade. hasta el próximo año, Yes, it's the próxima década. church. Si es la iglesia, as his body here, como su cuerpo aquí, that is the light, que es that la is the luz, salt, que es la that sal, is Jesus here es on Jesús earth. aquí en la tierra, And he is y Él the head. es la cabeza. In verse 31, Y versículo Here is 31, where aquí he es begins donde comienza a hablar in the metaphor, continuing en la the metáfora, metaphor continuando of la man and metáfora woman, del hombre y la husband mujer, and wife. esposo y esposa. Verse 31. Versículo 31. For this cause Por shall a esta man causa leave his dejará el father hombre a and su mother, padre y madre and shall be y se joined unirá unto a his su wife, mujer and they y two los shall dos be one serán flesh. una Okay, he's sola talking about carne. getting Bueno, married. está hablando Wait a acerca de minute. casarse. Then he No, pero says, espera. "For this Entonces dice, pero esto, is a versículo great 32, mystery. es un gran misterio. But I'm not speaking Pero yo no about estoy husband and wife. hablando del esposo y la I esposa. added that. Pero This is a great yo agregué mystery, eso. but I speak Esto es un gran misterio, concerning pero dice, Christ pero hablo and the acerca church. de Cristo y la iglesia, So then he dice talks about Pablo. this mystery, Entonces and you habla look acerca back, de este no, he's misterio not talking y about vuelves husband and atrás y wife, ves que he's no está talking about the hablando church. domésticamente del esposo y una esposa y su relación. Está hablando acerca de la iglesia, That will be que será his bride, the su mystery. esposa, el misterio. He says, a man shall Él dice, shall un leave his hombre father and dejará mother, a su padre y su madre, shall leave his land, shall dejará leave, su tierra, shall leave, be called ecclesia, dejará y ser llamado be called eclesia, será llamado a salir and will be joined y será unida in matrimony. en matrimonio. This I speak Esto hablo, concerning dice, Christ acerca de Cristo and the church. y la iglesia. Oh, what a mystery. Oh, qué misterio. Oh, what a Oh, glorious qué glorioso mystery. misterio. Father, Padre, it's beyond our es más understanding allá de nuestro entendimiento that you would send your Son que tú enviaras a tu Hijo and that you would choose y que tú escojas the least in this world, lo más that which pequeño is de este not, mundo, aquello that que which no is es, despised. aquello que es despreciado. have overlooked the kings and has princes of this world and called Dejado de mirar a los reyes y poor, grandes de este mundo para mirar a the los sinners, pobres, los pecadores. and have formed your Y church. te has formado a tu iglesia. What a privilege. ¡Qué privilegio! Truly, we are unworthy. Verdaderamente somos such a calling. indignos de tal llamado.
And we could never Y understand jamás why podremos entender por qué you gave your life tú diste tu vida for us. por nosotros. But thank you. Pero gracias. Thank you for keeping me Gracias por all guardarme these years. Thank you. todos estos años. Gracias. Because I know it is you Porque that yo has sé kept que me. eres tú que me has guardado. When I've strayed Cuando so yo many times, me he descarriado tantas veces, you brought me back. tú me volviste Because we all, it nuevamente. is Porque written, todos está escrito. we all as Todos sheep go hemos astray. It's part of our descarriado nature. como ovejas porque es cannot parte de walk nuestra straight naturaleza. line. No podemos caminar Because we are rectamente sheep. porque somos ovejas. Thank you that you have straightened our Gracias path. que tú has enderezado nuestros caminos. Thank you Gracias that you've loved us. que and nos you has continue to amado love y us, continúas amándonos. even when we fail you, Aun cuando te fallamos, even when we stray, you aun call cuando us back. descarriamos, tú nos llamas de vuelta al camino. Thank you. And that you would consider Y que tú consideres such love tal for the amor lost. para los perdidos. Oh, I'm sure Oh, that day estoy seguro que ese día we will see the beauty veremos la hermosura of the bride that you have created de la esposa que tú has creado for thousands and thousands of por years, miles y from every miles de tribe, años, de every cada language, tribu, cada idioma, every people, every cada culture, pueblo, cada every color. cultura, cada color. You have chosen Tú has escogido and made of them y hecho something de precious, ellos algo eternal. precioso y eterno. The bride, La esposa, the queen of la heaven. reina de los cielos. Thank you. Gracias. How glorious your Qué church will be. glorioso será tu iglesia, Without the spot, sin or wrinkle, ninguna mancha ni washed arruga, in the blood of the Lamb. lavadas en la sangre del Cordero. Thank you. Gracias. Amen. Amén.